De su gloria se despojó, vistiéndose de humano, llevando en sí todo el pecar, clavado en sus manos, con cada herida que sufrió, mi vida ha sanado. Para su gloria. Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Hoy continuamos con esta bendición de esta nueva serie acerca de las virtudes y de las cualidades que Dios demanda a sus santos. Yo lo invito siempre antes de recibir el mensaje a disponer su corazón, disponerlo para que todo aquello que nosotros escuchamos, que es la palabra de Dios, podamos llevarla a la práctica. Pedirle al Espíritu Santo para que ponga por obra todo ese mensaje recibido y podamos nosotros ser testimonio para todas las naciones, empezando por nuestro hogar, empezando por nuestra familia. Hoy vamos a ver una de las virtudes, una de las cualidades que Dios demanda para que sus santos la pongamos por obra y la pongamos por práctica. Y me refiero a la justicia. Hoy vamos a ver, vamos a escudriñar un poquito sin llegar a profundizar todo lo que significa, pero veamos qué significa la palabra justicia en nuestro diario vivir. Lo invito entonces para que vaya a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Escuche lo que dice la palabra de Dios. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia. En la palabra de Dios, en el Evangelio, en las buenas nuevas, en las buenas noticias, se nos revela la justicia que proviene de Dios. No es la justicia que proviene del hombre, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Y el que lo cree dice amén y amén. Esta palabra justicia es una palabra muy importante en la Biblia y es utilizada multitud de veces a lo largo y ancho en todos los libros de ella. La Biblia dice que Dios ama la justicia, que Dios es justo, así como nosotros conocemos y vemos que la misma palabra expresa que Dios es amor, también la misma palabra dice que Dios es justicia, que Dios es justo. En términos generales, nosotros podemos comprender a la justicia como el principio, si se quiere llamar principio moral, principio ético, como el principio en términos generales que nos dirige, que nos invita a obrar y a juzgar acatando la verdad. Es decir, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros juicios siempre estén apegados a la verdad. Y si están apegados a la verdad, pues vamos a decir nosotros que nuestras obras, nuestras acciones o lo que nosotros estemos diciendo, pues está obrando en justicia. La Biblia también dice que un día Dios va a juzgar a este mundo en justicia. Va a juzgar, porque nosotros vemos que en este mundo, aun cuando las naciones, aun cuando las instituciones y los poderes judiciales de los distintos gobiernos en el mundo entero se enorgullecen de tener una justicia sólida, se enorgullecen de tener una justicia, valga la redundancia, justa, la palabra de Dios dice que Dios vendrá un día y le aplicará la justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia divina. Pero en el Salmo 23, si usted lo recuerda, un salmo muy conocido, el Señor nos dice que es Dios quien nos ayuda y nos lleva por sendas de justicia en esta tierra. Es decir, a pesar de todas las injusticias que nosotros podemos ver, la palabra de Dios nos dice que Él siempre nos acompaña, que nos va llevando, que nos va dirigiendo por esos caminos de justicia. Si eso es así, entonces, ¿qué significado tiene esta palabra en el mundo? Si nosotros vemos y sabemos que Dios nos está invitando a aplicar la justicia divina,
Pero esa justicia en el mundo, ¿qué razón tiene o qué significado tiene? Definitivamente es el mismo. La palabra justicia es el mismo que se debe aplicar en el mundo y es la misma justicia que Dios la aplica. Obrar y juzgar en la verdad. Punto. En la verdad. El gran problema está en considerar cuál es la verdad. Ya nosotros la conocemos y nosotros la sabemos. Se nos ha revelado a través de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si nosotros entonces obramos y juzgamos en Cristo Jesús, pues nosotros podemos hablar y podemos decir que estamos aplicando la justicia divina. Pero en el mundo la aplicación de esa justicia es distinta. La justicia del mundo es manipulable. La justicia del mundo obra y se actúa en conveniencia de acuerdo a los intereses propios de las personas o de los estamentos o de los poderes o de las instituciones. Pero la justicia a la que nosotros hoy nos queremos referir es a la justicia divina. No vamos nosotros a entrar a discutir si la justicia del hombre se aplica o no se aplica, si es justa o no es justa. Lo que nos interesa a nosotros es nuestra relación con Dios a través de la justicia divina. Y ella significa aceptar la verdad de Dios. Es decir, la justicia divina significa aceptar la verdad que proviene de Dios. Váyase a Romanos, Romanos capítulo 1, en el versículo 17, una vez más, la cita con la cual nosotros iniciamos y vamos a tratar de escudriñarla un poquito. De hecho, en el Evangelio, en la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos ha dado, ahí en ella se revela la justicia, se muestra la justicia a través de la verdad de Dios. Por lo tanto, esa justicia nosotros la tenemos que mirar desde dos perspectivas. Escuche las dos perspectivas que se manifiestan aquí en este versículo. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Esa justicia que es Cristo Jesús, que viene a esta tierra y se nos manifiesta a nosotros en un propósito que lo acatamos y lo aceptamos por fe. Un propósito que desde principio a fin ha sido establecido. Y por eso este versículo termina afirmando que el justo vivirá por la fe. Es decir, que las personas que acepten a Cristo Jesús serán justificados y tendrán vida y vida en abundancia. Definitivamente, ¿cuáles son entonces esos dos elementos maravillosos que nos manifiesta la palabra de Dios y los cuales debemos mirar a la justicia? Por una parte, la relación. La relación. Si hay algo que Dios quiere volver a establecer con el ser humano, con las personas, es una relación. La relación que se perdió cuando el hombre tomó la decisión de no seguir la justicia de Dios. Se rompió. El pecado implica una ruptura de la justicia de Dios. Esa es la primera, la relación. Quiere volver a través de esa justicia, volver a establecer la relación contigo, conmigo y con todas las personas que tengan y tomen la decisión de aceptarlo a Cristo como el mediador de esa relación. Y la segunda es el estilo de vida, porque definitivamente cuando nosotros aplicamos justicia, cuando nosotros aceptamos la justicia de Dios, pues cambiamos nuestra manera de ver, nuestra manera de vivir la vida. Respecto a la relación, el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la justicia que perdimos nosotros por el pecado, por esa ruptura a través de la desobediencia, y ahora vuelve a establecer la relación y la hace a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pago de su vida por nuestros pecados. Es decir, que a causa de la muerte de Jesús volvemos a tener una relación personal con Dios. Respecto al estilo de vida, significa vivir rectamente como Dios demanda. Dios demanda que nosotros actuemos de una manera, si bien es cierto, la justicia es relativa en este mundo, de todas maneras Dios nos está invitando que de acuerdo a su palabra
vivamos honestamente, vivamos rectamente, como lo sustenta en la primera carta de Juan. Yo le invito para que vayamos allá, primera de Juan en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si reconocen que Jesucristo es justo, cuando nosotros aceptamos a Cristo es porque estamos aceptando que Él es justo. Él es el único que nos puede hacer justicia. Él es el único que puede restaurar nuestra vida. Él es el único que puede darnos realmente lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Es decir, que nosotros al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la justicia que nosotros practicamos es la justicia que Él nos enseña. Eso es lo que se refiere a nacer de Cristo, nacer de nuevo, y eso es un nuevo estilo de vida. Es la única manera que tenemos nosotros de vivir los cristianos para poder llegar a cumplir con el propósito de Dios, para cumplir con los mandamientos de Dios y poder llegar nosotros así al cielo o a la presencia de Dios como una iglesia santa, pura, limpia y sin mancha. Cuando nosotros estamos desconectados de Dios, cuando las personas se desconectan de Dios, no están viviendo realmente. Lo que hacen es existir, porque eso no es vida. La mayoría de las personas en este mundo no tienen realmente una vida. La misma palabra de Dios los dice. Son muertos que están en vida. Solo están existiendo, tratando de llegar y de luchar diariamente para llegar a un fin de semana, para poderse disipar un poco, para poder alcanzar algunas metas que se han propuesto. Pero es que la vida realmente no se trata solo de adquisición de cosas, porque todas las metas que tiene el mundo son en el conseguir las cosas materiales. Las metas y los propósitos que hay en el mundo es alcanzar una materialidad en la vida para satisfacer los deseos de la carne. La vida es sobre cómo conocer a Dios, es llegar a conocer a Dios. La verdadera vida es poder establecer esa relación con Dios para que nosotros podamos conocer no únicamente a nuestro Hacedor, no únicamente al artesano divino, sino también conocer su propósito, conocer sus ideales, conocer sus sueños, conocer su inmensidad, conocer su profundidad, conocerlo, aquel que nos ama tanto y que hace todo lo que esté a su alcance para que nosotros seamos felices alcanzando su propósito. Él quiere que nosotros vivamos bajo su justicia. Dios quiere que nosotros vivamos bajo su presencia para siempre. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el deseo de Dios cuando crea al ser humano. Pero Él no nos obliga a aceptarlo. Él no nos obliga. Él nos da a nosotros ese libre albedrío para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos escoger. Si preferimos estar desconectados de Dios como está el mundo está desconectado de Dios. Dios está allí, Dios hace presencia, Dios se manifiesta a las personas. La misericordia de Dios está allí, la gracia de Dios está allí. Ese es el regalo inmerecido, ofrecido absolutamente para todos, para buenos, para malos, para creyentes, para no creyentes, para los sordos, para los que oyen, para los que ven, para los que no ven. Ahí está. Pero si nosotros preferimos, si las personas prefieren estar desconectados de Dios aquí en la tierra y vivir bajo la justicia del mundo, porque el mundo tiene una justicia, el mundo aplica una justicia, pero si el hombre desea seguir y continuar ejerciendo preferiblemente la justicia del mundo, pues lo puede hacer. Y eso es lo que nosotros vemos en las personas cuando se acogen más a la justicia ejercida en sus trabajos, ejercida en sus relaciones con las demás personas, más que acogerse a la relación con Dios y a la justicia de Dios. O por el contrario, si nosotros preferimos esa justicia de Dios, que es otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestros actos, no por nuestras decisiones, sino porque definitivamente hemos recibido esa justicia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el único justo que murió por nuestros pecados. Él nos da la oportunidad de elegir, iglesia. Él nos da la oportunidad. Dios es maravilloso y lo que nos hace, lo que nos
lo que nos ofrece es que nosotros tengamos la convicción, estemos convencidos verdaderamente. Lastimosamente hay muchas personas que están convencidas que el mundo les va a dar todo, que el mundo les va a aplicar justicia y se apegan a las leyes del hombre. Pero si nosotros nos apegamos a las leyes de Dios, y más que apegarse a las leyes de Dios, nos apegamos al amor de Dios, al amor de Dios, a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, pues nuestra vida definitivamente va a cambiar. Si nosotros elegimos la justicia de Dios, vamos a tener una paz que trasciende todo entendimiento. Aun cuando en el mundo que estamos vamos a ver actos de injusticia para con nuestra vida, con nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con los demás, definitivamente vamos a tener paz. No vamos a dejar que todos esos actos de injusticia del mundo afecten nuestra relación con Dios. No, y eso pues, va a cambiar nuestra vida, porque no vamos a tener ni la amargura, ni la rabia, ni la ira, ni ese espíritu de venganza que muchas veces las personas tienen cuando ven esos actos de injusticia en sus vidas. Y tendremos nosotros esa paz, no solo aquí en esta tierra, sino también por toda la eternidad. Dios te hace justo a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, es que nosotros aplicamos la justicia y nosotros especialmente aprendemos a reconocer lo que es justo y lo que es injusto. Eso significa que aprendemos nosotros a vivir por fe, a creer en lo que Dios nos demanda, a creer en lo que Dios nos dice. Eso es un crecimiento, una madurez espiritual. Eso es lo que más desea y para ello lo hacemos a través de la palabra de Dios, a través de esos dos elementos que nos muestra el Evangelio, que es la relación, nuestra relación con la palabra, nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con el Padre Celestial y por supuesto haciendo que toda esa relación a través de esta palabra dada se convierta en un estilo de vida donde nosotros aprendamos a reconocer lo que es bueno y lo que es malo, aprendamos a reconocer lo que es justo y lo que no es justo, aprendamos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, aprendamos a reconocer que somos seres humanos y que tenemos una carne, que tenemos unos sentimientos y que tenemos unas emociones y que ellas nos pueden llevar a ejecutar actos de injusticia y por eso apelamos a Cristo, apelamos a su palabra, apelamos al Espíritu Santo para que nosotros en nuestro caminar en esta tierra seamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Esto nos lleva a comprender lo que está descrito en Romanos capítulo 3, yo le invito, váyase a Romanos capítulo 3 en el versículo 10, una verdad irrefutable que dice la palabra de Dios y que a veces como que nos deja un poco desconcertados y tristes. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie, absolutamente nadie que busque a Dios, iglesia. Para ser justo en la justicia de Dios, porque aquí la misma palabra está diciendo es que nadie, no hay un justo, no hay un justo. Para poder nosotros ser justos en la justicia de Dios es necesario humillarse. Es necesario reconocer la necesidad de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. ¿Cómo podemos nosotros ejercer la justicia de Dios si en nuestro corazón no hay reconocimiento de la necesidad de ese Salvador, de la necesidad de aquel que aplica justicia en nuestras vidas, de aquel que por Él nosotros somos cubiertos de su justicia y no somos condenados por la ley? Así Dios en su amor y justicia determinó la justificación como un acto judicial inmerecido por medio del cual Dios declara que Dios declara justo al pecador. Porque si bien es cierto, nosotros aceptamos a Cristo Jesús, reconocemos como Señor y Él nos perdona nuestros pecados, las faltas siguen allí, los pecados siguen allí. No es que eso nos haya vuelto justos, no es que nosotros seamos esos santos que flotan, sino que somos justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo pago por ellos, yo pago por los pecados de ellos. Y se cumple esa justificación por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en Jesús y yo lo acepto. Y si yo creo y lo acepto,
pues recibo la justificación, que es la que nos hace comprender que por nuestros pecados nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos separados, estábamos alejados de Dios. Y recordemos que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece al pecador, pero ama al pecador arrepentido. Si hay algo que enternece el corazón de Dios, es a todo hombre, toda mujer que es pecador, que es pecadora, pero que se arrepiente. Y que por ese arrepentimiento y esa aceptación de Cristo Jesús en sus corazones, ha sido justificado por la justicia de Cristo. No por nuestra propia justicia, no porque nuestro arrepentimiento hace que nosotros seamos justos. No, nuestro arrepentimiento nos lleva a la justicia de Cristo. Esa es la verdadera justificación. Por eso cuando nosotros somos justificados, recibimos la paz. Y sabemos que al confesar nuestros pecados, al cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos paz. La paz con Dios y la paz con los demás. Porque nuestra relación es tanto vertical como horizontal. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5. Hay unos hojitas más adelante, en el versículo 1. Romanos 5, 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe en Cristo, somos justificados mediante la fe en Cristo, tenemos paz con Dios. Porque mire, usted lo ve, cuando nosotros cometemos un acto de injusticia con alguna persona y no hemos tenido la relación, no hemos tenido la suficiente valentía y disposición del corazón para reconocer y pedir perdón, pues además de no restablecerse la buena relación entre las personas, en los corazones no hay paz. En los corazones no hay paz. Cuando uno ha ejecutado, ha dicho o ha hecho algo, pues y no lo reconoce, no hay paz, y hay angustia, y hay dudas, y no podemos dormir, y hay intranquilidad. Pero cuando nosotros lo confesamos, pues tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, pues entra en nuestro corazón. Amén, iglesia. Además, cuando somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay condenación para nosotros, porque si hay algo que las personas tienen, es que tienen la tendencia a juzgarse, tienen la tendencia a condenarse. Yo soy el malo, yo no sirvo para esto, yo no puedo para esto, yo no voy a poder cumplir con esto, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que con la justificación, al aceptar a Cristo Jesús, que somos justificados con esa justificación, ya no hay condenación para nosotros. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, unas hojas también, más adelante, en el versículo 1, escuche lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la justicia de Dios, establece que la paga del pecado es la muerte. Punto. Pare de contar. Entonces, todos aquellos que no han aceptado la justificación de Cristo, que no han aceptado la gracia, que no han aceptado la relación con Cristo, pues van a ser juzgados con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es implacable. Mientras que, vuelvo y le leo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ya no, la ley de Dios no nos puede condenar porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Versículo 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ahora, como Cristo murió por ese pecado, yo soy libre. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, es decir, hombres, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo por voluntad. Heme aquí, yo muero por el pecado de todos aquellos que me acepten, que me reciban, que crean en mí, y ellos serán justificados por
su fe. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Una bendición maravillosa. Pero también por la justificación de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos presenta al Padre. Nos presenta al Padre como esos hombres, esas mujeres santos, limpios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, presenta al Padre a su iglesia sin arruga, sin mancha, limpia, pura. Es decir, muertos al pecado. Porque ese es el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo, de llevar a su iglesia, de llevarte a ti a la presencia del Padre, pero no llevarte en condenación, no llevarte en pecado, llevarte libre, libre de toda condenación, libre de todo pecado, es decir, muerto al pecado, muerto a la naturaleza pecaminosa. Ahí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 6, nos lo corrobora. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue crucificada con nuestro Señor Jesucristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. Por eso es que cuando nosotros realmente hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo para morir a la carne, para no terminar ejecutando los actos propios de la carne. Y eso solo logramos cuando por fe nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Cuando nosotros morimos a la carne, nos liberamos del pecado, nos liberamos del juicio por el pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, al confesar nuestros pecados, al aceptar a Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Es decir, si nosotros morimos con Cristo, así como nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó en una nueva vida, en una vida gloriosa, nosotros también confesamos nuestros pecados al confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, al ser justificados por la gracia inmerecida, y nosotros tenemos una nueva vida. Amén, iglesia. Y como si fuera poco, por la justicia de Cristo recibimos una herencia incorruptible. Mire que el mundo vive deseoso de recibir herencias materiales, recibir casas, recibir carros, recibir dinero. Pero nosotros, más allá, aunque todas esas cosas son maravillosas y son necesarias en esta tierra, pero recibimos una herencia incorruptible, porque todas las herencias son corruptibles y van a desaparecer aquí en esta tierra. Nada, absolutamente nada, nosotros nos llevamos cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, Romanos capítulo 8, versículo 16, escuche lo que dice la palabra de Dios acerca de esta herencia. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos cubrimos con su justicia, que es su perdón, que es la verdad, entonces nuestro espíritu reconoce la voz del Espíritu de Dios que dice que somos hijos de Dios. Ya no dejamos de ser criaturas de Dios, ya dejamos de ser esas criaturas de Dios que viven apartadas de Dios. Por el contrario, el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos adopta como sus hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Es una revelación grande y maravillosa. No somos herederos del carro, no somos herederos de la casa, no somos herederos de la finca o del dinero. Somos herederos de las posesiones de Dios. Y la mayor y la más grande posesión de Dios es la eternidad. Es la eternidad. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues si ahora nosotros en esta tierra estamos sufriendo con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es una bendición maravillosa el recibir, no únicamente la satisfacción de las necesidades en esta tierra, sino también la satisfacción de la necesidad espiritual de permanecer en la gloria de Dios. Iglesia, practicar la justicia
Practicar la justicia en nuestra vida diaria es hacer la voluntad de Dios. Si uno quisiera definir o concretar o concluir una palabra como esta, es cómo yo aplico justicia en el mundo, cómo yo soy justo con mis hijos, cómo yo soy justo con mi esposa, cómo yo soy justo en mi trabajo, cómo yo soy justo en mi relación con todos los demás. Pues definitivamente practicar la justicia en nuestra vida simplemente es hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que Él obre en nosotros, conforme a lo que Él haga en nosotros. Nosotros vemos que Dios actúa todos los días en nosotros y nos hace a nosotros actuar. Él va obrando en nosotros. Él nos da un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que Él más desea? Que en ese trabajo nosotros apliquemos la voluntad de Dios. Así de sencillo. Él nos hace a nosotros, por el Espíritu que está en nosotros, hace que nosotros cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, nos sentimos mal. ¿Y sabe para qué nos sentimos mal? Para confesarlo, para reconocerlo. Por eso necesitamos nosotros andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne, para no ir a terminar engañado por este corazón en el cual justifica, en el cual manipula, el cual oculta las cosas, como sucede en la justicia del mundo. En otras palabras, iglesia, lo que se necesita definitivamente para aplicar la justicia de Dios es ser obediente al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe, porque cuando nosotros somos obedientes al Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos muestra y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos nosotros la tendencia de querer hacer o querer aplicar nuestros propios deseos. Entonces, solamente por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos llegar nosotros a aplicar la justicia que Dios demanda, a ser justos. Y por eso cuando nosotros somos cambiados, cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros tenemos un estilo de vida acorde con la palabra de Dios, hacemos la voluntad de Dios, pues la gente admira nuestros actos, porque a nosotros no se nos arruga el alma cuando tenemos que reconocer que hemos fallado, cuando tenemos que reconocer que de pronto en un momento determinado hicimos o dijimos algo y lo cual lo podemos reversar, podemos nosotros reconocer, podemos pedir perdón, podemos seguir adelante y no seguir con ese mare magnum, esa bola de nieve que se va haciendo en las mentiras, en los engaños y terminamos nosotros viviendo una vida totalmente injusta por ser engañados por aquel que quiere hacer la voluntad de Él y del mundo en nuestras vidas y no que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros del pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos ese bautismo en el Espíritu, le pedimos a través de nuestra súplica, a través del arrepentimiento de nuestros pecados, comenzamos nosotros a sentir que el Espíritu Santo vive, mora. Él nos convence del pecado, Él nos convence de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para vencer. Él nos invita a que nosotros podamos utilizar el poder del Espíritu Santo para renunciar cosas. Porque no es fácil renunciar a las cosas materiales, no es fácil renunciar a una vida carnal. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. En nuestras fuerzas nosotros no vamos a decir, yo cambio. Y es ahí donde vemos el gran problema muchas veces de las personas que le exigen al otro, cambie, usted cambie, usted cambie. Usted tiene el poder, usted tiene la fuerza. Pero si la persona no ha aceptado a Cristo con la convicción que la palabra de Dios demanda, si no ha aceptado y ha reconocido que necesita de un Salvador, pues muy difícilmente nosotros vamos a ver cambios en las personas. Por lo tanto, a medida que la injusticia, a medida que todos esos actos del mundo son vencidos en nuestra vida, nosotros mismos nos vamos volviendo más justos porque vamos teniendo más revelación de la palabra, porque vamos comprendiendo más la justicia divina. Dicho de otra manera, entre menos carne y más espíritu, pues habrá más justicia. La justicia irá aumentando y nuestros actos serán actos de justicia apegados a la palabra de Dios. Practicar la justicia es lo que el Señor nos demanda.
Y cobra relevancia cuando nosotros vemos que diariamente tenemos que practicar la justicia y que podemos de nosotros decir que no es fácil practicar la justicia, pero con Cristo Jesús se nos facilita mucho y con el poder del Espíritu Santo. Pero esto, cuando decimos practicar justicia, cobra gran relevancia las palabras del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Mire el profeta haciendo esa aseveración. Y esta aseveración que viene en este momento. Ya se te ha manifestado, ya se te ha expresado lo que es bueno. Ya se te ha dicho. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. La palabra de Dios ya nos comunica, nos muestra, nos reafirma lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros? 3 cosas. Practicar la justicia, practicarla, llevarla por obra, la justicia de Dios, la justicia divina. Amar la misericordia y humillarte ante Dios. Iglesia, a los seres humanos, a nosotros nos gusta mucho definir y exigir términos de justicia. Practicar la justicia para nosotros en nuestra satisfacción de nuestras necesidades y no practicar la justicia en las necesidades de otros. Nos estamos olvidando que el llamado del Señor a practicar justicia, a amar misericordia y a humillarse ante Dios es un llamado que Dios nos hace para que impartamos la justicia a los demás. Es decir, que Dios nos llama a que seamos sus manos, las manos de Dios, a que seamos sus pies, los pies de Dios. ¿Para qué? Para llevar en nuestro diario vivir, en nuestro diario trabajar, la justicia de Dios a este mundo. Iglesia, mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 42, el profeta. Isaías 42 en relación a quiénes somos nosotros. En relación, usted recuerda que nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad, la gran comisión. Nosotros necesitamos, para poder cumplir la comisión, necesitamos el poder y la autoridad de Dios. Decíamos el miércoles pasado lo que nos manifestaba la palabra de Dios. Al ver estas cualidades, ¿yo cómo puedo cumplir con esa gran comisión? A través de la justicia. Es decir, que mis actos, mis obras sean en justicia. Escuche lo que dice Isaías en el capítulo 42, en el versículo 1. Escuche este versículo, que es un versículo maravilloso y espectacular, que se ha visto como una palabra profética respecto a nuestro Señor Jesucristo, y así es, pero mucho más allá, es mucho más radical. Escuche lo que dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Iglesia, Isaías brinda un mensaje más radical de lo que muchas veces se interpreta este mensaje, porque este mensaje se interpreta pensando que se refiere única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Se lo vuelvo y se lo leo. Este es mi siervo, Jesucristo, Jesús. Este es mi siervo a quien sostengo. Está hablando el Padre, está hablando Dios Todopoderoso. Mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y hasta ahí nos quedamos contentos porque decimos, esa es la labor de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, Jesús, ese es el siervo de Dios. Pero nosotros también somos siervos de Dios. Nosotros también somos siervos de Dios. Y también nosotros somos enviados como siervos de Dios a aplicar esa justicia donde Dios la demanda. Mire que en el Evangelio de Marcos, váyase al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 nos lo aclara. Marcos, capítulo 10, nos aclara este concepto
que nosotros también somos siervos de Dios y que por lo tanto nosotros también tenemos que cumplir llevando esa misión maravillosa que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Se la voy a leer desde el 42 para que la podamos entender. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones, los gobernantes de las naciones, los líderes de las naciones, los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales de las naciones, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Porque si bien es cierto, en el mundo se ha establecido unas leyes, y son leyes comunes, y son leyes que establecen justicia, nosotros vemos que utilizando esas mismas leyes, los gobernantes oprimen, abusan de su propia autoridad para oprimir al pueblo. Versículo 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no. Ustedes no pueden aplicar ni manipular la ley del mundo. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Cómo rescata Dios a través de esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo rescata esa misión de ser siervos. Nosotros somos llamados a servir a los demás. Somos llamados a aplicar la justicia divina hacia los demás. No oprimiendo, sino por el contrario, haciendo que todos reconozcan ese llamado de Dios de recibir a aquel siervo maravilloso en el cual se cumplió la palabra de Isaías. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire que en la ley, cuando se aplica la ley del mundo, siempre buscan el beneficio personal, el beneficio propio. Que las leyes me amparen, que las leyes me guarden, que las leyes me protejan, que hay que manipular esas leyes para recibir todas las bondades y toda la justicia esté acomodada a mis criterios. En cambio, la palabra de Dios nos dice, entre ustedes no debe ser así. Por eso esta palabra nos sirve como instrucción para aprender a servir. Aprender a aplicar la justicia de Dios hacia los demás es aprender a servir. Si somos siervos de Dios, debemos llevar la justicia de Dios a los demás y invitarlos a reconocer que la ley juzga, que la ley condena, que la ley establece la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero la justicia de Dios a través de la gracia, a través de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, perdona, restaura, restituye. Iglesia, tenemos la gran responsabilidad de anunciar la justicia de Dios en la tierra. La justicia de Dios es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Los siervos no se deben cansar hasta que se establezca, dice la palabra de Dios. Ahí en Isaías 42 dice que el siervo nunca se cansará hasta que se establezca en esta tierra la justicia de Dios. Imagínese usted. Ahora que para eso se necesita que nuestro Señor Jesucristo venga, gobierne esta tierra, así se establece la justicia de Dios aquí. Y por lo tanto, nosotros como siervos de Dios no nos debemos cansar de proclamar esa justicia divina. Vemos nosotros en el mundo guerras, violencia, hambre, enfermedades, es decir, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, porque todas esas manifestaciones de injusticia son las que nos deben a nosotros motivar para proclamar el Evangelio y cumplir la gran comisión, para que así la justicia de Cristo en nuestra justificación, porque la justicia de Cristo lo que hace es justificarnos en nuestra justificación, extienda la gracia a aquellos que están perdidos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar.
Amado Padre Santo, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esa justicia divina a través de nuestro Señor Jesucristo, convertida en gracia, convertida en misericordia, convertida en amor, sea siempre en nosotros, sembrada en nuestros corazones, para que nosotros seamos portadores y proclamadores de esa justicia. Amado Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor, reconocemos tu honra, tu honor y tu gloria en todas las naciones. Amén y amén. Amada Iglesia, mil gracias por la audiencia en esta edificación de esta serie, de estas virtudes y cualidades que iremos reconociendo cada vez una y otra más. Les recuerdo, el próximo domingo, tenemos una sola reunión a las 9 de la mañana. Estamos unificando la iglesia para fortalecernos cada vez más. Los esperamos entonces en la reunión de las 9 de la mañana, en la reunión del domingo. Bendiciones, un abrazo, chao, hasta pronto. Gloria, gloria sea Cristo. Él me ha perdonado. Gloria, gloria sea Cristo.